nos va a subir la factura de la luz en unas cosas, nos va a bajar en otras, netamente va a bajar, pero ¿cuáles son los datos? ¿Por qué va a subir lo que va a subir para pagar las pensiones, etcétera? ¿Cuál es la razón real? ¿Por qué se está eximiendo la gente que tiene placas solares con medición neta? Con nosotros, el ingeniero Tomás Torres Placa, pasado representante de los consumidores en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, ingeniero además, ex empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica hace muchos, muchos años, empleado de la empresa privada y conocedor de, ¿verdad?, del sistema eléctrico en general. Eh, Tomás, ¿cómo está? Y planificador también, así que Seguro, y todo eso. pasado presidente de la Sociedad de Planificación también. También, ahí está. Ok, ingeniero, vamos a arrancar precisamente con qué es lo que está provocando que se aumente la factura, pero con un crédito que simultáneamente baja la factura. Explícame ese asunto. Sí, Jay, gracias, un saludo a todos los que te escuchan por WKQ 580 y tus demás redes sociales. Mira, es algo bien sencillo. Lo único que hay que explicarse, y por lo que yo he visto, no se ha explicado con la claridad que merece. En Puerto Rico tenemos una tarifa básica, que esa tarifa básica fluctúa dependiendo de la clase de cliente entre 5 y 7 centavos el kilovatio hora. ¿Qué cubre esa tarifa básica? A grandes rasgos cubre los gastos fijos de generación, transmisión, distribución, riego, facturación y las demás funciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, eso cubre los gastos fijos de la Autoridad de Energía Eléctrica, que son dependiendo de la clase de cliente, entre 5 y 7 centavos. Ahora, los gastos variables, que principalmente son compra de combustible, que eso es todo el combustible que se compra, que actualmente está entre 13 y 14 centavos el kilovatio hora, que ese es el combustible que se usa para generar energía. Y es bien importante que se entienda eso porque hay muchos consumidores, debido a que la factura no está clara, que han tenido la duda que si lo que le corresponde pagar es solamente la parte de medición de factura básica. Bueno, que eso solamente incluye los gastos fijos. No incluye los billones de dólares o miles de millones de dólares que se compran anualmente en combustible y también en compra de energía, o sea, la energía que se compra a Ecoeléctrica, a ESE y a los demás generadores de renovables privados y los demás generadores que hay en Puerto Rico. Pues eso es un ajuste, en inglés se conoce como un rider, que aquí se hace cada 3 meses. Y actualmente la suma de esos dos componentes ha fluctuado en los últimos meses entre 13 y 15, tal vez 16 centavos el kilovatio hora, dependiendo de la clase de cliente. Si le suma los 7 centavos aproximadamente de la tarifa básica, tendrías 16 y 7, 23, que es aproximadamente más o menos la factura residencial que tenemos actualmente. Bueno, pues el aumento que se solicitó inicialmente de 11 centavos por kilovatio hora de gastos operacionales, el negociado por una tarifa provisional mientras se corre el proceso de revisión tarifaria, que es un proceso que por ley se tiene que llevar a cabo cada 3 años. En el 2020 no se llevó por las condiciones particulares de ese momento, pues se está llevando a cabo ahora, comenzó en el 2023, pero la parte de las vistas, la parte evidenciaria comienza ahora. Pues básicamente lo que estamos diciendo es de 11 centavos, que como te dije, que eso en varias grabaciones que hicimos contigo anteriormente, eso no tiene sentido, eso no iba a volar para ningún lado. De 11 centavos que se solicitaron, se aprobó de manera provisional lo que normalmente se aprueba, que es alrededor de un centavo. El año pasado se aprobó 1.29 centavos en la revisión pasada, en el 2016. Se aprobó 1.29 centavos y ahora se aprueba una tarifa provisional de 1.4 centavos. Ahora tiene que correr el proceso que espera terminarse entre abril y mayo del 2026 y si al culminarse, pues baja cerca de un centavo, que es lo que yo lo esperaría que eso baje significativamente debido a
a que esto es un problema de manejo de fondos FEMA, más allá de habilidad de fondos, de necesidad de fondos para hacer proyectos de mejoras capitales, como fue el caso del 2016, yo esperaría que eso baje significativamente y la diferencia se devuelva a los consumidores en las facturas posteriores al 2026 mensualmente. Ahora, el aumento total que se propone es 2.41 centavos, que se divide en aproximadamente 2 centavos por concepto del pago de las pensiones de los empleados públicos que están jubilados, que trabajaron en la Autoridad de Energía Eléctrica, y 1.41 centavos aproximadamente por concepto de gastos operacionales para los diferentes operadores, que incluye riesgo de la Autoridad de Energía Eléctrica, la parte administrativa de la Autoridad de Energía Eléctrica, el operador Luma y el operador Genera. Bien, ahora, básicamente esa es la descripción de lo que se trata. Creo que es bueno tal vez pararlo aquí y hablar brevemente por si tienes alguna pregunta y luego entrar al crédito. Era eso mismo. Al crédito de 3.42 centavos. Hablemos del aumento. O sea, ¿el aumento es de cuánto? 3.41 centavos el kilovatio hora. De los cuales 2 son para las pensiones y 1.41 para gastos administrativos de la autoridad, UMA, Genera, etcétera. Y aproximadamente, sí. Ok. So, de nuevo, hay un aumento de 3.41 centavos el kilovatio hora. ¿Cuánto representa eso en la tarifa promedio? Pues mira, eso es alrededor de un 7-8%, lo podemos calcular un momentito. 7 y 8% de la factura total promedio, que sería entonces ahora el cálculo que está haciendo el ingeniero Tomás Torres Placa. Correcto, la factura actual, ahora mismo estamos alrededor de, ya comenzamos el mes de agosto, o sea que ya tenemos el crédito por 3.42 centavos, ya lo tenemos porque es para los meses de agosto y septiembre. La factura está alrededor de 22 centavos el kilovatio hora, o sea que si ponemos ¿cuánto es 3.41? Entre 22. Sí, sería un aproximado de 15%. Por si acaso, el ingeniero está haciendo el cálculo ahora. Ahí. Sí, que la factura, si tú te estás pagando 100, pues debes pagar 100. 15.5%. Sí, o sea que básicamente está... El aumento es 15.5% a lo que se paga hoy en agosto. Exacto. Ok. O sea que, de nuevo, 2 centavos el kilovatio hora sería para pagarle a los pensionados, que son las personas que se retiraron de la Autoridad de Energía Eléctrica, y 1.41 para los operadores y la Junta de Control Fiscal, que recibió como 1 millón ahí, y etcétera. Ok. Entonces, ¿cuál es el crédito? Ok. El crédito que se comenzó a disfrutar ahora a partir del mes de agosto, para los meses de agosto y septiembre, es parte del ajuste trimestral por concepto de compra de combustible y compra de energía y gastos relacionados a la compra de combustible y compra de energía. Y ahí está principalmente la reconciliación del mes de junio, que cuando se sometió el caso para el trimestre no estaba lista, más los dineros que se le van a devolver a los consumidores, que son alrededor de 40 millones en estos 2 meses, por concepto de lo que se había cobrado en el trimestre pasado para darle el incentivo al operador Genera, el incentivo adelantado de los 110 millones, que el negociado de energía determinó que ese incentivo no procedía al ellos hacer unos requisitos adicionales y no cumplirse con ellos. Pues el negociado de energía decide devolver ese dinero a los consumidores en los meses de agosto y septiembre, más devolver la reconciliación del mes de junio, y eso es alrededor de estos 3.42 centavos. Hay otras cosas misceláneas adicionales que se desglosan en la orden, pero estamos hablando principalmente de esos 2 factores. O sea que, de nuevo, hay un aumento de 3.41, pero hay un crédito de 3.42 para agosto y septiembre. Por tanto, en agosto y septiembre, pues vas a pagar un poquito menos de lo que pagaste en los meses anteriores. Eso es. Bueno, ahora vamos a pagar 3 centavos menos. La tarifa de agosto es alrededor de 22 centavos.
Cuando entre septiembre sube 3.42 centavos y básicamente vamos a estar a 25 centavos y medio. Sí, ok, lo explicaste, ¿verdad? En total, para septiembre. O sea, en otras palabras, hay un Correcto. offset, ¿verdad? Había un aumento 3.41 y un crédito por 2 meses 3.42 que cuando entre el tercer mes, pues vamos a pagar entonces ese En 3.41. septiembre representaría para el mes de septiembre únicamente un ahorro de 0.01 centavos aproximadamente. Pero mira lo importante de esto, que no se ha explicado con claridad. Ese ahorro de 0.01 centavos es solamente para el mes de septiembre, porque cuando se cuadre el trimestre de octubre, noviembre y diciembre, que se hace al finalizar el mes de septiembre, ahí veremos el ajuste que habría para ese trimestre. ¿Y qué ha pasado, Jay? En estos pasados meses ha habido un uso bastante intenso de las unidades diésel por todas las situaciones y toda la discusión que ha habido por las semanas pasadas en términos a la falta de disponibilidad de gas natural durante un periodo de unos días que hubo, más otras situaciones que han sucedido. O sea que sería bueno estar pendiente de ver cómo se ve ese ajuste que sucedería al final del mes de septiembre para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Pero mira, en otras palabras, para que todo el mundo entienda, la electricidad bajó 3.42 centavos por 2 meses y sube 3.41 centavos por 3 años, que es el término del caso de revisión tarifaria. Sí, que el Porque 3.41 la tarifa del ajuste trimestral es eso mismo, un ajuste. En el 2022 llegamos a pagar 32 centavos kilovatio hora. Creo que 32 centavos en una clase de clientes, otra clase de clientes llegamos a pagar cerca de 36 centavos. O sea que todo depende de cómo esté el combustible. Pero lo cierto es que la tarifa básica, la tarifa base de todos los consumidores va a aumentar por 3 años 3.41 centavos. Eso es lo importante que debemos de tener en cuenta. Lo demás sigue subiendo y bajando como ha pasado desde que se estableció este ajuste trimestral en el 2016, que han habido subidas y han habido bajadas. Ok, y algo más que haya que añadir sobre este asunto tan importante que básicamente permanentemente vamos a tener un aumento de 3.41 para pagar 2 centavos de las pensiones, kilovatio hora, o sea, básicamente hay un 10% de la tarifa, sí, entre 8 y 10% que entonces iría para las pensiones. Algo más que nos falte de discutir que te parezca Mira, relevante sí, sobre eso. en la orden, el negociado de energía excluye a una clase de clientes del pago de las pensiones y son los clientes que tienen medición neta. Y el presidente del negociado de energía lo explica de una manera que podemos estar en acuerdo o desacuerdo con la posición de él y como él lo explica, pero la realidad es que a esta clase de clientes se le exonera de pago de estos 2 centavos y estos 158,000 consumidores que a marzo de este año, eso debe de subir alrededor de 170 en el cálculo ahora de junio, pues esos 158, 170 y pico mil consumidores van a estar exonerados de ese pago y no lo paga el gobierno, no lo va a pagar otra fuente, lo va a pagar los clientes que no tienen energía renovable y que no tienen, no energía renovable, que no son clientes de medición neta, ese es el término correcto. Los clientes que no son clientes de medición neta van a pagar el cargo de las pensiones que estos 150 y pico, 170,000 consumidores no van a pagar porque el negociado decidió exonerarlo. Y es bien importante explicar el concepto de medición neta. El concepto de medición neta se le exime al consumidor el pago de su factura eléctrica mayormente de lo que se paga por concepto de energía y no importa el costo que la Autoridad de Energía Eléctrica tenga en energía, se le va a pariar ese costo, porque ese es el beneficio de la medición neta. O sea, el generar
energía en tu misma urbanización donde tú vives. Eso tiene unos beneficios significativos, por eso se parea el costo principalmente de generación a lo que sea. En el 2022 tuvimos generación cerca de 28, 30 centavos el kilovatio hora, que con los otros gastos subió a 32, 35 centavos. Pues ese costo de generación, independientemente que sea, se elimina para este tipo de clientes. Ahora, es bien importante entender que en la factura hay otros gastos, como esto, que es un impuesto, que no tienen que ver con la generación de energía. Esto es un impuesto que se pone a través de la factura para cubrir un gasto de los empleados que trabajaron en la Autoridad de Energía Eléctrica, que la Junta de Supervisión Fiscal lo determinó así. La Junta de Supervisión Fiscal determinó que ese gasto se iba a recobrar a través de la factura. Pues, ¿qué es eso? Eso es un impuesto. También a través de la factura se paga la iluminación pública de todas las calles que nosotros transitamos, excepto los expresos, que lo paga la Autoridad de Carretera. Pero toda la demás iluminación pública, que eso es otro tipo de impuesto, se paga a través de la factura. Pues esos impuestos se está exonerando a esta clase de cliente que es clientes de medición neta, y se está pasando al resto. También todo lo relacionado al costo de la red eléctrica, que ronda entre 40 y 50 dólares el kilovatio hora, se está exonerando a este tipo de clientes y solamente pagan 4 dólares mensuales. Pues eso hay que verlo bien, y el negociado de energía lo tendrá que ver en algún momento, porque eso lo que puede hacer es con el tiempo causar un malestar con los clientes que no tienen medición neta y eliminar la medición neta, que sería un grave error. De hecho, Jay, te comento, cuando en el 2017 el comité que estábamos trabajando en la ley 17, se reconoció todos estos gastos y se determinó que el negociado de energía tenía que hacer un estudio de 5 años, y que al final de esos 5 años, que era un tiempo razonable para desarrollar una masa crítica de consumo, pues se iba a establecer cómo se iba a asegurar, o sea, qué es medición neta y qué no era medición neta. O sea, básicamente, ¿no? Pues aquí se extendió eso hasta el 2030, con el riesgo de que al 2030 tal vez tengamos la mitad de los consumidores en medición neta y sea muy tarde para arreglar o equilibrar y balancear esto, que ahora lo vemos bien claro, porque 170,000 consumidores que son de la clase de cliente de medición neta, se le exime del pago de estos 2 centavos de las pensiones, y eso recae exclusivamente sobre los demás clientes que no tienen medición neta. Básicamente, eso es el resumen de lo que explica el presidente del negociado en su orden de disidencia. Yo entiendo que él no estoy de acuerdo tal vez como lo explique, pero el negociado tiene que hacer un balance. El negociado tiene que hacer un balance. De lo contrario, ¿quién va a heredar la red eléctrica? Pues la red eléctrica la va a heredar la clase de cliente de medición neta, que es la clase de cliente que cada vez avanza más. Y dentro de unos años, esta clase de cliente va a ser la mitad de los consumidores. Si no se arregla este recobro y se sigue exonerando, pues se va a crear una situación que algunos vean una gran oportunidad para eliminar medición neta, y eso puede ser un grave error, porque la medición neta es necesaria, importantísima para el desarrollo de Puerto Rico y el desarrollo de la energía renovable. Sí, o sea, tu punto es que a corto plazo podrá verse como favorable esto para energía renovable, pero a largo plazo es desfavorable, porque tendrás entonces que tomar decisiones drásticas y hasta prohibir la medición neta en vez de tener unos ajustes razonables. Oye, y son cosas ya que a uno no le gustaría hablar, pero como el negociado de energía toma estas determinaciones y vemos que hay disidencia entre ellos, es importante aclarar el tema para que cada cual llegue a sus conclusiones. Ya. Sí. Es importante darle información como es, para que cada cual llegue a sus propias conclusiones antes que intereses, porque esto es una discusión de los hechos.
Pero aquí hay gente que también tiene intereses y que le convendría que la medición neta se elimine. Oye, pues hay que balancear esto porque si no se le pondría en el plato, se le pondría en bandeja de oro, un gold plated, para eliminar la medición neta como se propuso hace 3 semanas. Que en vez de 100% de medición neta sea un 70%. No, señor, la medición neta debe permanecer 100% de la generación. Lo que hay es que definir los otros costos, como algunos impuestos que se recobran en la factura, que no tienen que ver nada con la generación de energía, que los hemos hablado por los pasados minutos. Así que es Sí, importante tener este tipo de discusión para que cada cual pues llegue a sus propias conclusiones. bueno, Pueda actuar de la manera que mejor entienda. el argumento que yo, ¿verdad? Que mucha gente plantea y yo he escuchado a varias personas plantear es, mira, la autoridad o Luma en este caso, que es el operador, tiene que comprar energía a Genera, a Ecoeléctrica o a AES o a las placas solares. So, si yo se lo compro a AES, me cuesta 8 centavos, si se lo compro a Ecoeléctrica, me cuesta 10 centavos, se lo compro a Genera, más o menos entre 13 y 14, a veces, dependiendo de cómo esté el combustible en ese momento, 15 centavos el kilovatio hora, pero si se lo compro a los prosumidores de placas solares, me cuesta 25 centavos. So, ¿cómo usted lo ve ese argumento? Pues mira, ese argumento no es correcto porque ese argumento es un argumento en contra de medición neta. La Ujú, medición neta se debe de mantener, pero hay algunas cosas que no son parte del tema eléctrico, que son impuestos que pagamos en la factura, ujú, como por ejemplo, te lo mencioné ahorita, la iluminación pública, que es casi ujú, centavo y medio en la factura. Nosotros ujú. pagamos en nuestra factura cerca de centavos, 1.4 centavos aproximadamente, por la iluminación que hay en todo Puerto Rico, excepto en los expresos. Pues mira, eso no es parte del sistema eléctrico, eso es un gasto que todo el que vive en Puerto Rico tiene que pagar. Sí, sí, Por sí. ejemplo, el gasto de las pensiones. Mira, eso es un impuesto que se impuso por la Junta de Supervisión Fiscal para pagar las pensiones de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero eso es algo que todo el mundo tiene que pagar. Si no empezamos a discernir lo que es energía y lo que no es energía, vamos a terminar con una gran confusión. Y eso es lo que se Sí, debe hacer. tu punto es que si tú no haces ese ajuste desde ahora, cuando vayas a mirar para atrás, lo que van a hacer entonces es que van a prohibir la medición neta y va a terminar con si la soy y sin la cabra. Oye, y son discusiones forzadas, porque la decisión del negociado de energía el jueves, viernes pasado nos fuerza a tener esta discusión. Ya, ok. ¿Algún otro tema que nos faltaba tocar? Perdóname, que eh, sé que ahí la gobernadora aprobó un proyecto de ley Correcto, que básicamente establece lo que es energía renovable alternativa. Eh, correcto. Y ahí está el hidrógeno y están otras fuentes de energía. Mira, toda fuente de energía, incluyendo el gas natural, debe ser regulada. Ya vimos todo el problema que hubo en Puerto Rico por no tener una buena regulación en cuanto al gas natural. Toda fuente de energía debe ser regulada. Gas natural, hidrógeno verde debe ser regulado. De lo contrario, mira, ya lo vivimos con el gas natural, se forman unos loopholes en contratos que no están, contrato no lo puede abarcar todo, y también los contratos se hacen a base de la realidad presente en ese momento. O sea, para evitar eso, aquí hay que regular el gas natural, que lo debe regular el negociado de energía. Aquí hay que regular el hidrógeno, que lo debe regular el negociado de energía. Y hasta en un tema similar, pero separado, el agua no es regulada. Aquí ya vemos que, como hablamos hace unas grabaciones atrás, se demostró que algunas corporaciones públicas en Estados Unidos, ya a partir de finales de la década de 1950 y a principios de la década de 60, debían de ser reguladas porque estaban buscando su propio beneficio. Así que la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, ya que estamos hablando de regulación, también debería ser regulada, comenzando por un estudio independiente de ver dónde está yendo el agua que se produce. Mira, aquí se han hablado tantas versiones que a mí no me extrañaría que si se hace un estudio independiente por un regulador, se encuentre que gran parte de esa agua se está echando al mar.
Digo, estamos especulando y eso sería una gran especulación. Pero aquí hay que estudiar las cosas y estudiarlas bien. Y si no tenemos un regulador independiente, pues las corporaciones públicas no reguladas se están autorregulando. Y ya vimos lo que pasó con el gas natural y ya vimos lo que pasó la semana pasada con el tema de acueductos. Así que toda fuente de energía, volviendo a la pregunta tuya, el gas natural procedente de vertedero, hidrógeno, hidrógeno verde, todo eso debe ser regulado. ¿Por qué? Porque a tú entrar la regulación, mira, ya lo que se llama el Regulatory Compact, el pacto regulatorio, que ya se ha aprobado sin número de ocasiones en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, esa jurisprudencia aplica. Y el tú pasar, por ejemplo, el gas natural al negociar energía para que sea regulado, el solo hecho de que sea un bien regulado, mira, ya hay una jurisprudencia que respalda todas las decisiones del regulador. Por lo tanto, es ventajoso para el interés público hacer eso. Así que esa ley, pues, no quiero decir que es inconsecuente, porque qué bueno que se añade y se expande las definiciones, tiene algo de positivo, pero lo que realmente se necesita es que el gas natural, el hidrógeno y todas las fuentes de energía sean reguladas, inclusive el hidrógeno verde, que es lo que se necesita aquí para echar hacia adelante las metas de renovable en Puerto Rico, sea regulado para que haya un level playing field para toda la gente que participa en estos procesos. El operador Luma pedía un aumento sustancial mayor y básicamente se quejó de que no hay 600 millones que se necesitan para mantener el sistema eléctrico anual y que pues, básicamente la decisión del negocio de energía los deja en una posición de no poder cumplir con las expectativas de mantenimiento y de obras de infraestructura que necesita el sistema eléctrico. ¿Cómo ves eso? Mira, si el operador Luma sale y viene un nuevo operador que pruebe que puede operar el sistema con menos fondos, el negociador de energía tendrá que dictar una orden para devolver ese exceso de dinero a los consumidores. Esa versión también existe. O sea, puede haber un operador que maneje valga la redundancia, la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica con un menor presupuesto. Puede ser que el operador genera, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, en muchas discusiones contigo. De hecho, esa fue mi posición cuando fui representante de los consumidores en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa operación, como es para decomisar unidades, tal vez no sea tan importante. Y si hay unas situaciones con este operador, a lo mejor ese contrato deja de existir por su propia naturaleza y por los propios hechos que están pasando. Pues tal vez convenga no renovarlo y que sea la misma autoridad la que decomise esas unidades hacia la nueva generación, tanto renovable como renovable alternativo y de otras fuentes de energía. Pero, o sea, no debemos de tomar esta petición de estos 11 centavos por kilovatio hora que se pidió de aumento y que se concedió un aumento provisional de 1.42. No podemos tomar esos 11 centavos como bueno, porque bueno también es que no sea ni 11 ni 1.41, que sea cero o aún un crédito. Porque no hay que perder de perspectiva que hay para la parte de transmisión y distribución 9,000 millones que apenas se han usado. O sea que lo que hay que hacer es, tanto el gobierno central como incluyendo la Autoridad de Alianza Público-Privada, el negociado de energía y el sector privado, todos ver cómo maximizar, y aún el gobierno federal primordialmente, cómo maximizar el uso de esos fondos para evitar cualquier tipo de aumento y aún buscar un operador, si que este operador eventualmente sale, como la administración actual ha dicho en repetidas ocasiones, que lo pueda hacer de una manera mejor, a un menor costo, y si posible que haya que devolverle a los consumidores el exceso que se ha aprobado en este último presupuesto. Aquí hay nada escrito en piedra, aquí es competencia, el mejor que lo haga es el que lo debe hacer. Ya. Algo que nos faltó por discutir.
Mira, yo creo que lo hemos discutido todo. La parte del operador es del regulador es bien importante. Aquí ya vimos la experiencia que lo que no está regulado falla. El gas natural no estuvo regulado y tuvimos una crisis que ni una serie de Netflix. A la verdad que eso fue, oye, a la verdad que los tiempos que estamos viviendo, si por ahí hay buenos libretistas, deben de estar, eh, you know, con esos pensamientos bien activos, porque a la verdad que se están dando cosas que son pie para unos libretos excelentes. ¿Cómo es que este operador se va y se mueve el barco, se mueve una conmoción, se hacen unos discursos bien dramáticos desde el ejecutivo? O sea, esto es algo increíble. ¿Y por qué pasó eso? Por falta de regulación. Estuvimos sin agua, gran parte de Isla Verde, gran parte del viejo San Juan. Y la última versión que escuchamos es que había una válvula cerrada que nadie sabe cuál es. Oye, Jay, eso es falta de regulación porque el regulador añade continuidad. El regulador provee continuidad, provee unos análisis independientes. Oye, no dude que inmediatamente aquí se implemente un regulador sobre la utilidad pública del agua, empieza a salir información que desconocemos, como pasó con la misma Autoridad de Energía Eléctrica. Oye, y por último, aparte del tema del regulador, todo el que nos escucha debe entender con esto de los aumentos que debido a los ajustes trimestrales de compra de energía y compra de combustible, la luz baja a 3.42 centavos, pero hay un aumento de 3 años como parte del proceso, que por el momento es provisional y se tiene que validar en este proceso que va a durar 1 año, que es el proceso del caso tarifario de la Autoridad de Energía Eléctrica. Digo Autoridad de Energía Eléctrica porque comprende a la Autoridad de Energía Eléctrica y todos sus operadores. Luma genera, la parte de ciego de la autoridad los encierra a todos, pero se llama caso tarifario de la Autoridad de Energía Eléctrica que lo presenta Luma. Pues por ese caso tarifario se aumentó provisionalmente 1.42 centavos. Normalmente ese aumento provisional permanece, si acaso se baja un poco. Eso es lo que históricamente pasa. Pues mira, Jay, pues es importante que la gente sepa que aquí, como parte del ajuste trimestral, bajó la luz 3.42 centavos, pero sube 3.41 centavos por la tarifa base, por un término, si se llegara a aprobar, que por lo generalmente pasa, de 3 años. Lo importante que se tenga en mente. Gracias, ingeniero, como siempre.